Hola, buenas noches a todos y a todas. Es un gran placer estar aquí para la tercera sesión del cursillo sobre la Política Nacional de Cultura, a cargo de Félix Locio. Antes de darle la palabra a Félix, voy a aprovechar para hacer algunos anuncios sobre algunas actividades que estamos planificando en la maestría para los meses que vienen, porque sé que su atención va a estar más fresca en este momento de la noche y no después de las 2 horas de clase, siendo hoy día un viernes. Entonces, quería anunciarles que el 24 de noviembre a las 12 vamos a estar presentando un libro en coorganización con el Lugar de la Memoria. Es un libro de Lucero de Vivanco, que es profesora de literatura en la Universidad Alberto Hurtado, en Chile. Es un libro sobre violencia y memoria en la narrativa peruana y su título es Dispares, violencia y memoria en la narrativa peruana. Yo voy a estar entre los presentadores del libro. Luego, el 3 de diciembre a las 7 p.m. tenemos una charla informativa sobre la admisión a la maestría del próximo año. Entonces, si quieren saber más sobre la maestría, su malla curricular, los profesores, pueden venir a esta reunión. Va a estar a cargo mío, pero me van a acompañar también diversos profesores de la maestría, como el mismo Félix, Tomás Peters, Carolina Roniati, Claudia Almeida y Mijail Mitrovic. Habrá también otra charla informativa sobre la admisión y sobre el programa en enero, pero esa fecha aún está por confirmar. Y por último, en 3
diferentes ocasiones en diciembre y 3 en enero, 6 en total, vamos a tener un ciclo de charlas a fin de mostrarles el tipo de investigación que hacemos en la maestría. Tenemos las investigaciones actuales de diversos profesores que están actualmente en la maestría. Entonces, en este ciclo de charlas tenemos a Víctor Vich, va a hablar sobre el sublime objeto de los incas, a la colección de Susana Torres. Luego, el 13 de diciembre vamos a tener a Carolina Arruñategui, que va a hablar sobre el malestar del feminismo, hombres jóvenes y movimientos de mujeres en el Perú. Luego, el 15, tenemos a Claudia Almeida, sobre género y poder, anotaciones sobre las mujeres desleales del Fujimorato. Y luego ya en enero tenemos a Mikhail Mitrovic, sobre Roberto Milo Quesada, crítica cultural y socialismo, en 1980 a 1990. Luego Juan Carlos Ubillús, sobre la derecha radical y la mujer. Y por último, Javier García Liendo, el censorio popular, indigenismo y escuela. Vamos a estar publicitando todos estos eventos a través de nuestras redes sociales que hemos colocado aquí en el chat del Zoom y que pueden también encontrar a través de nuestra página de Facebook. Sin más, le paso la palabra a Félix Lucio. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Alex. Muchas gracias nuevamente a la maestría. Y gracias, por supuesto, a ustedes por estar aquí ahora y por habernos acompañado en las anteriores sesiones también. Pues vamos a empezar. Digamos, un breve resumen de lo que hemos hecho las sesiones anteriores, ¿no? En la primera sesión, lo que hicimos fue plantear esta suerte de tensión, ¿no? O de, digamos, saberes y objetivos y lenguajes que forman parte de las políticas culturales desde sus orígenes hasta hoy, que tenían que ver con este lenguaje y saberes más administrativos y de medición y de métrica y de regulación, ¿no? El enfoque de políticas de regulación, de políticas culturales como políticas regulatorias, como llama Eduardo Nibon, y también este enfoque fundamental, por supuesto, de las políticas públicas en cultura como justamente este espacio político, ¿no? Este espacio de posibilidad digamos, incidencia y transformación en los vínculos sociales, en la construcción de los sujetos, en las sensibilidades, ¿no? En las memorias, por supuesto, ¿no? Entonces, partiendo digamos, de esa como primera premisa, lo que hicimos fue empezar a meternos ya en la propia Política Nacional de Cultura del Perú. Y entonces, lo que hicimos también entre la primera y la segunda sesión fue trabajar, digamos, este contexto digamos, cultural del Perú pre-Política Nacional de Cultura, entre 2010 y 2020. Lo que dijimos fue básicamente que fue un contexto en el plano de la institucionalidad cultural relativamente favorable hacia digamos, hacia el diseño y aprobación de una política nacional de cultura. Ello dentro de por supuesto, marco mayor de más bien inestabilidad y precariedad, digamos, continua, ¿no? Entonces, si por un lado el campo de la cultura, dentro de sus propias debilidades, por supuesto, venía en los últimos años con una suerte de fortalecimiento institucional en relación a los años anteriores y además una suma de procesos que mencionamos en la segunda sesión. Por otro lado, teníamos y tenemos un contexto nacional continuamente convulso y impredecible, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos sobre todo en la primera y en parte de la segunda sesión, y en la segunda sesión además nos empezamos a meter ya en la propia Política Nacional de Cultura de modo directo, ¿no? Y lo que hicimos fue primero trabajar, digamos, acompañar el documento casi, ¿no? Lo que hicimos fue
plantear cuál era el problema, ese gran problema público que, digamos, se delimita dentro de esta propuesta, como el limitado, digamos, el limitado ejercicio de los derechos culturales de la población peruana, y a partir de esa definición empezamos a desarrollar justamente la definición de derechos culturales, el enfoque que le daba el documento, la identificación de cuáles eran esos derechos culturales, digamos, que no se ejercían o que se ejercían o que se ejercen de modo limitado en el Perú. Después vimos dos cosas más que tenían que ver con la metodología y el diseño pues de la política, ¿no? Dentro de un horizonte de distintas políticas públicas simultáneas, superiores en el sentido de un rango superior, la política general de gobierno, la política de Estado, el acuerdo nacional, ¿no? Políticas, digamos, del mismo rango, ¿no? Políticas horizontales que pues acompañan y tendrían que reforzar los objetivos que se ha planteado este documento, ¿no? Como, digamos, las políticas educativas, las políticas de promoción del turismo, u otras, ¿no? Y finalmente, y ahí un poco nos quedamos, lo que hicimos fue ya, y eso es un poco lo que vamos a trabajar en esta sesión, es meternos aún más propiamente en el documento, ¿no? Entonces, si bien hemos partido o he querido partir de, digamos, una discusión que trascienda la propia política nacional de cultura, cada vez nos estamos metiendo más ya en el documento y en sus objetivos puntuales y en sus metas y en sus indicadores y demás, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Lo que vamos a trabajar ahora es primero continuar con ese diagnóstico sectorial que empezamos a ver ayer. Lo que trabajamos ayer fue el diagnóstico sectorial de lo que correspondía, digamos, pensando en el organigrama del ministerio, a interculturalidad, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con, digamos, situaciones o condiciones básicas de pueblos originarios, de pueblos indígenas, pero también de, por ejemplo, prácticas sociales como la discriminación, el racismo y algunos datos que el documento presenta, primero para mapear una situación, pero segundo, y quizás sobre todo, para tener esos datos como línea de base sobre la cual dirigir sus objetivos y metas, ¿no? Por supuesto, con el ánimo de mejorar o resolver esas situaciones puntuales, como, digamos, o disminuir, ¿no? Como la cantidad de personas en el Perú que manifiesta haber sido víctima de discriminación, o como, digamos, la cantidad de funcionarios públicos que pueden manejarse en lenguas originarias o en alguna lengua originaria en relación a la localidad o distrito donde ejercen sus funciones, ¿no? Esto en el sentido, por supuesto, y lo vamos a ver un poquito más ahora, de igualar la cancha, ¿no? En cuanto al acceso a los servicios básicos públicos, como, digamos, desde agua, desagüe, hasta poder tramitar, hacer algún trámite en algún ministerio, municipalidad o comisaría, ¿no? Y otro tipo digamos, de derechos públicos que tenemos como ciudadanos, ¿no? Siempre, por supuesto, desde el enfoque de la cultura o de los campos que son competencias del sector cultural en el Perú, ¿no? Y solo para cerrar esta, como repaso, introducción, habíamos dicho también que si bien hay competencias específicas digamos, del Ministerio de Cultura, ¿no? Y de los entes competentes en cultura, no podíamos dejar, digamos, en la discusión, ¿no? O no poner en la mesa a toda esta serie de actores públicos y privados que también tienen algunos deberes legales
frente al sector, ¿no? Responsabilidades, y otros quizás más bien pues, responsabilidades sociales digamos, morales, incluso frente a la ciudadanía, ¿no? Pero otros actores como otros ministerios, digamos, públicos, como los gobiernos locales, las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no? También tienen responsabilidades normativas legales frente al sector, ¿no? Entonces allí, pensando en la discusión digamos, de finalmente la viabilidad y qué pasará con la Política Nacional de Cultura, creo que es importante tener ello presente en la discusión, ¿no? Porque aquí, ahora sí cierro la introducción, porque, digamos, una sensación que también quisiera compartir, que es absolutamente personal, es que, digamos, hay a veces mucho, digamos, una demanda necesaria por descentralizar las responsabilidades en el campo de la cultura y en general en cualquier campo, claramente frente a un país y un Estado y una burocracia pública centralizada, pero finalmente digamos, una demanda y un reclamo eh, sobre los problemas y las debilidades del sector exclusivamente dirigida hacia el ente nacional, ¿no? Hacia, digamos, la sede, digamos, de Lima y las direcciones técnicas de la sede nacional, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, demanda y necesidad evidente, real y necesaria de descentralización. Por otro lado, el énfasis de que los problemas empiezan y terminan en la sede nacional, ¿no? Cuando hay una serie de actores locales públicos que tienen responsabilidades concretas y competencias y presupuestos, incluso a veces importantes, frente al campo cultural, ¿no? Pero bueno, esto quizás casi como una nota a pie para tenerlo allí presente para la última parte de la sesión de ahora, ¿no? Que tiene que ver y que se va a plantear casi como preguntas o directamente como preguntas, que es, bueno, cómo vemos de aquí en adelante la Política Nacional de Cultura en los años que tiene por delante para su implementación, ¿no? Y que, por supuesto, va a ser evaluada no solo por la administración pública, sino por el sector, por la ciudadanía, y pensando también en, finalmente, el rol político de la cultura, otra vez desde estos dos niveles, ¿no? El rol político como tal y el rol, digamos, como parte de una burocracia pública, ¿no? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, vamos a continuar y voy a compartir aquí pantalla con este diagnóstico, y por eso les digo que nos vamos a meter todavía en esta parte como a los números, ¿no? Y a esta parte más, sí, pues más de números y de datos del documento y del sector, ¿no? Y bueno, como en las otras dos sesiones, vamos a seguir la misma dinámica, ¿no? Exposición hasta las 8, 8 y poco, corte, cierre de ideas y abrimos para preguntas, ¿no? Bueno, entonces nos habíamos quedado en esto, ¿no? Porque habíamos trabajado la magnitud del problema, la magnitud que, digamos, de las debilidades y falencias y problemas del sector en estas tres grandes columnas, ¿no? Habíamos trabajado interculturalidad y ahora, pues, industrias culturales, ¿no? Entonces, algunos datos que compartir, ¿no? Lo anunciamos, de hecho, ¿no? Frente a una de las preguntas. Primero, digamos que se trata de un sector económicamente importante, ¿no? Generador de empleo, por supuesto, de empleo, digamos, a nivel nacional, ¿no? Inmediato, individual, ¿no? Pero también a través de la formalización de empresas dedicadas al rubro, ¿no? Un sector que aporta a las cuentas nacionales, ¿no? Que quizás con mayor dato en cuanto al sector editorial y audiovisual,
ha venido creciendo a nivel interno y también a través de la exportación de bienes y servicios, ¿no? Entonces, una primera foto es que es un sector que en los últimos años ha venido aportando de modo creciente para ver los desenfoques a las cuentas nacionales, ¿no? Pero a la vez, claramente es un sector, y esto pues ha sido muy evidenciado en pandemia, ¿no? Es un sector pues precario, ¿no? Es un sector que no es ajeno a la estructura laboral del país y es casi que está un poco en el promedio de los otros sectores. Digamos donde alrededor de 60-70% del sector es informal, ¿no? Sumado a las características propias del sector, que eso ocurre si uno revisa los diagnósticos laborales del campo de la cultura en distintos países, va a encontrar en casi todos un poco la misma definición, ¿no? Que es un sector pues con condiciones laborales precarias, ¿no? Con, digamos, dificultad para sostener una seguridad laboral, para sostener una seguridad social, ¿no? Con poco acceso formal a seguros de salud, ¿no? Con mucha impredecibilidad, digamos, un sector impredecible, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de condiciones que hacen del sector y que hacen de los trabajadores de la cultura, por supuesto, en mayor y menor medida, un sector precario también. Entonces, es un poco para responder también a la ola de entusiasmo de los, sobre todo mediados de los 90, inicio del 2000, sobre las industrias culturales y creativas, ¿no? Como ese campo, pues, que iba a generar muchísimo empleo, iba además a generar empleo que no tendría impacto ecológico, ¿no? Es esa ola de entusiasmo que América Latina recoge también a mediados de los 2000, 2011, ¿no? Creo que ya es bastante más claro que se va diluyendo un poco, ¿no? Y se van evidenciando las brechas de género, las brechas laborales, la precariedad, el impacto ecológico y otro tipo de características que también acompañan el sector, siendo igual cierto que efectivamente pues, tiene un aporte económico importante y todavía no visibilizado en general, ¿no? Pero bueno, saliéndonos un poco, digamos, para si tenemos que avanzar un poquito más rápido ahora, saliéndonos un poco de las características del sector, un énfasis del documento, como dijimos, está siempre pensado en el ciudadano, ¿no? En esos dos niveles, ¿no? En el sector propiamente, ¿no? En los trabajadores, la cultura y demás, pero el énfasis mayor, ¿no? Está en el ciudadano, ciudadana, digamos, en general, ¿no? Recordemos que la población objetivo de la Política Nacional de Cultura son los 31 millones de peruanos y peruanas, ¿no? Porque se parte de la premisa que siendo el problema el limitado ejercicio de los derechos culturales, eso afecta pues a todos, ¿no? Desde la imposibilidad digamos, acceder a servicios públicos usando nuestras lenguas originarias, hasta las barreras geográficas, económicas, simbólicas para, digamos, participar de una acción cultural, digamos, poder acceder al libro y la lectura, a espacios públicos de lectura, al teatro y demás, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco de eso, algunos datos también, digamos, esto no es todo lo que el documento presenta, pero algunos como para ponernos esa foto, sobre justamente esta caracterización del sector en cuanto a la participación o no de la ciudadanía frente a los bienes y servicios culturales, ¿no? Entonces, a partir de la encuesta de programas presupuestales que mencionamos la sesión pasada, se señala que el 44% de la población no consumió ningún tipo de servicio cultural ni una sola vez en el 2018, y el 15% no consumió ningún tipo de bien cultural ni una sola vez, ¿no? Y digamos que esa brecha es mayor en algunos sectores o espacios, si quieren,
como las bibliotecas o salas de lectura, como exposiciones, digamos, visuales, como el circo, el teatro, ferias de libro y demás, ¿no? En donde sí hay claramente una participación bastante mayor es en las festividades locales tradicionales, ¿no? Entonces aquí sí se evidencia una participación mucho más frecuente y extendida en el país, ¿no? Y después, y eso otra vez con el ánimo de como poner esa foto, ¿no? Pero también ver qué es lo que podemos encontrar en este documento, algunos datos que cruzan sectores y territorio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se señala que el cine es el sector que presenta mayor brecha de asistencia en cuanto a población urbana y rural, ¿no? 41% de asistencia en población urbana y 4% en población rural, ¿no? Eh, claro, aquí igual esto, o sea, ya lo comentamos, esto es una encuesta que no nace como una encuesta de consumo cultural, sino como una encuesta de evaluación de un programa presupuestal. Entonces tiene algunas cosas que ajustar ahí en el tipo de preguntas. Pero claro, se entiende que aquí seguramente se ha entendido, digamos, la sala de cine, ¿no? Y no necesariamente ver una película, ¿no? Pero en todo caso igual ilustra, creo, una brecha y una situación, ¿no? Em, y además nos lleva a otros temas como infraestructura cultural y demás, ¿no? Bueno, pero frente a esta brecha un poco más grande del cine, hay algunos sectores donde esa brecha es menor, como la danza, ¿no? Donde la diferencia entre asistencia en zonas urbanas y zonas y áreas rurales es bastante menor, ¿no? Del 3,2%. Bueno, entonces, sector que va en crecimiento, pero digamos con condiciones débiles en su interior, ¿no? Todavía poco acceso a servicios y bienes culturales, brechas geográficas y sectoriales, ¿no? Y algunas otras más, ¿no? El nivel educativo digamos, hay una relación directamente proporcional entre el nivel educativo manifestado por los que me respondieron la encuesta y la participación en servicios culturales, ¿no? A mayor nivel educativo se señala una mucho mayor participación pues en teatro, en cine, en distintas expresiones y servicios o acceso a bienes culturales, ¿no? Perdón, las únicas, o en todo caso, las dos formas de participación cultural que son democráticas en el sentido del nivel económico y educativo son bibliotecas y circo, ¿no? Esas dos son, digamos, considerando el poco porcentaje de asistencia manifestado, ¿no? Igual esa población que manifiesta haber ido al circo o a bibliotecas, allí sí no hay tanta diferencia, bueno, acá ya no tengo los cuadros, pero allí sí no hay tanta diferencia o más bien casi no hay diferencia entre nivel económico A y nivel económico B, ¿no? Y incluso nivel educativo, sobre todo en circo, ¿no? Circo es como casi que uno podría decir la expresión cultural o el espacio cultural más democrático desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de análisis de cruce de nivel económico y asistencia o no, ¿no? Después, claro que hay que matizarlo y estudiarlo desde su lugar también, ¿no? Pero bueno, algunas cosas más. Las razones por las cuales la población manifiesta no haber participado, ¿no? Se señala en primer y, digamos, en un orden de prioridad bastante mayor, la falta de interés, ¿no? La falta de interés es el principal factor por la cual las personas señalan no haber ido a algún servicio cultural en el año, seguido de la falta de tiempo, y me parece que el tercer lugar ya es, digamos, los costos, ¿no? Pero al menos desde la respuesta en la encuesta, los costos o digamos, cuestiones económicas no es el primer lugar
no es la primera razón señalada, ¿no? Es la falta de interés y la falta de tiempo. Y ahí nos podemos meter incluso un poco más, ¿no? Porque esto lo trabaja el propio Víctor Vich en una publicación reciente sobre el campo, sobre las políticas públicas en cultura, ¿no? La importancia del tiempo como factor, ¿no? De análisis, ¿no? Y demás. Y entonces también este dato creo que es importante y también es recogido por el documento de la política para este diagnóstico, que es las brechas ya no solo económicas, educativas, o digamos de zona geográfica, eh, sino también de género y en relación al tiempo de trabajo. Entonces, esta encuesta, que es del 2010, ya tiene, digamos, algunos años, encontró que las mujeres trabajan como promedio casi 10 horas más que los hombres entre el trabajo remunerado y doméstico, y que digamos, ese dato es recogido por el documento como posibilidad, hipótesis, ¿no? O sea, no es que sea un estudio sobre eso, pero recoge el dato como una explicación, un factor que explicaría también la menor participación en actividades culturales, ¿no? Que hay menos tiempo, digamos, libre para destinarlo a actividades culturales. Bueno, entonces eso en cuanto a industrias culturales, y después, si nos queda tiempo, podemos seguir viendo algunas cifras y demás, ¿no? Es como parte de la foto general. Y luego tenemos patrimonio, ¿no? Que aquí igual voy a poner esa foto, no voy a entrar en tanto detalle porque además es el sector que me toca estudiar todavía bastante más, pero sí hay algunas cosas que decir, ¿no? Como por ejemplo, primero que nuevamente, como en el caso de otro tipo de expresiones culturales vinculadas a las artes contemporáneas, en este caso nuevamente tenemos digamos, una diferencia y una brecha clara entre la participación o la asistencia a museos, sitios arqueológicos y monumentos históricos en relación al nivel educativo. Ahí, digamos, claramente se ve, ¿no? Los que tienen posgrado, superior universitaria, pues tienen una asistencia bastante mayor que los que tienen secundaria incompleta o primaria incompleta o sin nivel, ¿no? Y esta como curva o esta línea ascendente, descendente, como les decía, se puede encontrar en todas las expresiones culturales menos en circo y en bibliotecas, ¿no? Y después también, aquí no es tan claro, pero también, sobre todo, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí para, digamos, sitios arqueológicos y museos, también hay una diferencia en cuanto a la asistencia entre jóvenes digamos, adultos, ¿no? O 14 a 29, 30 a 24, con, digamos, sobre todo adultos mayores, ¿no? 65 a más, ¿no? Aquí no está tan visible, pero sí hay una diferencia importante entre los de 14 a 29 y los de 65 a más, ¿no? Y este es otro tipo de brecha que podemos encontrar en distintas expresiones, ¿no? Entonces, bueno, quizás algo más general, ¿no? De acuerdo a la encuesta que hemos señalado, en los últimos 3 años solo alrededor del 20% de la población visitó algún patrimonio cultural inmueble con la finalidad de apreciarlo, ¿no? Este inmueble, los patrimonios culturales anclados en el territorio, que no se pueden mover, ¿no? Zonas arqueológicas, por ejemplo, ¿no? Y para el 2007 solo el 13% de la población asistió a un museo al menos una vez, bueno, seguido de casi 15% y 30% que asistió a sitios arqueológicos y a patrimonios históricos. Entonces, también nos da cuenta de una participación, si bien quizás no mínima o digamos, muy reducida, sí menor, ¿no? Sí menor frente al total de la población, ¿no? Y sí con brechas importantes, ¿no? Igual, digamos, estas brechas nuevamente en cuanto a la población urbana y rural, ¿no?
Bueno, eso en cuanto digamos, a los datos referidos a patrimonio y ciudadanía y público, pero así como vimos un poco, ¿no?, sobre la caracterización del sector, del propio sector de los trabajadores de la cultura y demás. En el caso de patrimonio también tienen pues, una serie de problemas internos, si quieren, ¿no?, de gestión del patrimonio, ¿no? Que esto en sí mismo claramente es un, digamos, un mundo complejo y que podríamos quedarnos acá mucho rato, ¿no? Eh, pero creo que lo importante, ¿no?, o lo que yo quería compartir es esta, por un lado, amplitud, que eso digamos, lo sabemos, ¿no?, amplitud y cantidad importante, ¿no?, de bienes patrimoniales, muebles, inmuebles, en el Perú, ¿no? Claramente somos un país, digamos, donde el peso de lo patrimonial es enorme, ¿no? Y donde básicamente, digamos, el patrimonio desborda las capacidades del Estado de gestionar ese patrimonio, ¿no? Eh, por recursos presupuestales, humanos, en fin, porque además también hay, se cruza, por supuesto, con el mundo de los vivos un poco, ¿no? O sea, de los vivos digo, no de los criados, sino de los vivos, porque por las, digamos, los espacios patrimoniales y las necesidades, por supuesto, reales, inmediatas de los ciudadanos, ¿no? Que ya ocuparon un lugar, pues, no hace 2, 3 meses, sino hace 20 años, y que entonces ahí hay que tomar decisiones, ¿no? Pero fuera de eso, también hay otra dimensión del problema, que es que la cantidad de bienes, digamos, que están ya registrados, identificados, saneados física y legalmente, y con las condiciones ya para ser puestos en valor, es mínima en relación a la cantidad de bienes totales, ¿no? Y eso quizás es un poco más claro en la segunda tabla, ¿no? Donde está se puede leer casi como una secuencia, como una línea de tiempo, ¿no? También como un proceso. Porque, claro, se tiene un registro del total de bienes que tiene el Perú, ¿no? En este caso de patrimonio histórico inmueble, para el 2019, de los bienes identificados, pero después se va reduciendo, digamos, sobre ese universo la cantidad de bienes que ya han sido declarados, que sí tiene que ser un proceso administrativo, ¿no? Que han sido registrados, que ya es un proceso más técnico, ¿no? Que han sido saneados física y legalmente, que involucra a otros actores locales, municipalidades, eh, los dueños, digamos, privados de algún territorio, de algún espacio, ¿no? Entonces, y finalmente los bienes que luego de haber superado eso, son parte ya de un proyecto concreto de investigación, conservación e impuesta en valor, ¿no? Entonces, este 2,6% son esos espacios, por ejemplo, arqueológicos, que digamos, uno reconoce como ya aquí ha habido un trabajo de conservación, ha habido un trabajo de investigación, de puesta en valor, de poder, digamos, hacer que la ciudadanía se apropie socialmente del espacio, ¿no? Del espacio arqueológico, patrimonial, y que lo haga, digamos, por supuesto, desde la defensa y cuidado y conservación del espacio, sabiendo además que ese espacio ya ha sido identificado, declarado, registrado, saneado física y legalmente, y digamos tiene un horizonte pues, de puesta en valor algo mayor, ¿no? Entonces, es solo el 2,6%, ¿no? Es nada, ¿no? Bueno, entonces, habiendo planteado un poco esta foto, ¿no? Que ya ustedes podrán revisar con más detalle en el propio documento, la siguiente pregunta es ¿qué objetivos plantear, ¿no? O sea, tenemos el objetivo general, que parte del problema transversal, que es limitado ejercicio de los derechos culturales, pero sobre el diagnóstico sectorial, ¿no? Se plantean objetivos prioritarios, digamos, específicos, ¿no?
y además, bueno, cómo lograrlos y finalmente cómo medirlos, ¿no? Cómo medirlos y cómo hacer una evaluación justamente de la consecución o no de esos objetivos, ¿no? Un segundo. Listo, entonces, lo primero que se plantea es, bueno, ¿cuál es la situación deseada? Desde el vínculo desde el proceso de trabajo, el diseño de la política y el análisis conjunto con el sector, ¿no? Esto que comentábamos la sesión pasada de las mesas de trabajo técnicas, digamos, las reuniones a nivel local, ¿no? A partir de ese proceso, lo que se plantea es, digamos, como sector y como Estado, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos, en dónde quisiéramos estar, en qué lugar quisiéramos estar en el 2030, ¿no? A partir de estos problemas, ¿no? Y un poco a lo que se llega es esto, ¿no? Y esto lo vamos a ver que además, digamos, la situación futura deseada, que parte de las expectativas de la población del sector y también el análisis de los escenarios posibles, está organizada sectorialmente también, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Aquí ya no lo voy a leer, pero digamos al 2030, la situación deseada en cuanto al enfoque intercultural tiene que ver con el reconocimiento de las distintas identidades culturales, con la valoración de la diversidad y con, en particular, digamos, una reducción del porcentaje de la población que se haya sentido discriminada por debajo del 5%, ¿no? Habíamos dicho nosotros como dato que ese porcentaje ahora estaba en alrededor del 20%, ¿no? Me parece que el censo del 2017, o allí ya no sé si era la propia ENAPRES, no, pero tiene que haber sido seguramente el censo. Pero en todo caso, digamos, ahí está referencia del 20% de la población que se ha sentido discriminada y una situación futura deseada, digamos, que esto se reduzca por debajo del 5%, ¿no? Creo que eso no va a ocurrir, ¿no? Creo que eso, digamos, o sea, si no fui tan claro al inicio de esta sección, la situación futura deseada no va a ser exactamente la misma a las metas que el documento se plantee. La situación futura deseada es un poco lo que se espera, ¿no? Desde la ciudadanía, desde el sector, desde lo que debería ocurrir, si quieren, digamos, en este campo, ¿no? Y entonces, no necesariamente va a corresponder a las metas específicas, ¿no? Pero ya lo vamos a ver ahora en un ratito, ¿no? En todo caso, en cuanto a población que se siente discriminada, ¿no? La expectativa planteada fue que esta se reduzca por debajo del 5%. Creo que muy, muy difícil que eso ocurra. En cuanto a industrias culturales y artes, lo que se espera es que, digamos, haya mayor participación cultural. Si se acuerdan, vimos como segunda columna de derechos culturales que tenía que ver eh, con la participación en cultura y esta tercera que tenía que ver con la creación, ¿no? Entonces, bueno, que haya mayor creación, producción y participación en actividades, bienes y servicios culturales, ¿no? Con las menores barreras posibles, digamos, en todo el territorio nacional, y que en particular este porcentaje de participación de la población que accede a un servicio o bien cultural sea de al menos o mayor al 70%. Y creo que eso sí es factible, ¿no? De hecho, está por ahí. Pero claro, aquí hay un énfasis no solo de participación, bueno, para el dato sí, ¿no? Pero en general para la situación futura, digamos que sea un ecosistema cultural sostenible, ¿no? Que haya menores barreras de entrada a la creación, ¿no? A la producción, que esto sea relativamente equitativo a nivel nacional y demás, ¿no? Y finalmente, en cuanto a patrimonio, este concepto de gestión integrada del patrimonio cultural, de protección y salvaguarda,
¿no? De acceso, valoración y uso social, apropiación social, ya saliéndose un poco del enfoque de la conservación del patrimonio como el centro y lo único, digamos, relevante para una política pública en cultura, sino con hacer que la gente use y se apropie del espacio, ¿no? No sé si recordaremos todos, pero por ejemplo, algunas caras visibles del Instituto Nacional de Cultura en cuanto a patrimonio, porque era otro momento del país también, ¿no? Claramente se entiende, pero eran estos muros de concretos, ¿no? Que tapaban los espacios patrimoniales, ¿no? Y que claramente marcaban digamos, un énfasis en la protección física, ¿no? Pero a la vez y como consecuencia de ello un distanciamiento sobre la ciudadanía, ¿no? Cosa que finalmente nunca funcionaba del todo porque igual habían invasiones y demás, pero en todo caso ese era un poco el enfoque, ¿no? Ahora más bien es cada vez menos muros, obviamente sí conservación y protección, pero diseñar distintas estrategias para que la ciudadanía se apropie y valore y desde esa valoración defienda el espacio como un espacio público que además va a poner en valor el distrito, seguramente, ¿no? Pero bueno, y en particular, digamos, se espera que la población que visite al menos un patrimonio cultural con la finalidad de apreciarlo, ¿no? Con esa motivación, sea mayor al 50%. Bueno, entonces, un segundo, voy a sacar esto, no tengo el tiempo a la mano, ya. Entonces, habiendo planteado ese diagnóstico, habiendo planteado, digamos, el deseo, ¿no? La situación futura deseada, ¿no? Se plantean ya los objetivos, de alguna forma la ruta, ¿no? De los objetivos, logros, metas y demás. Y vamos a empezar a ver eso, lo vamos a ver con un ejemplo, o con hasta dos, creo, y ahí podemos empezar a hacer el corte, ¿no? Entonces, la foto grande es que la Política Nacional de Cultura tiene 6 objetivos prioritarios, por lo tanto tiene 6 logros esperados, que es básicamente conseguir esos objetivos, ¿no? Tiene 31 lineamientos, aquí también se puede ver como una suerte de secuencia de lo mayor a lo más inmediato, a lo más directo, ¿no? Los lineamientos son las estrategias, los medios, las áreas, digamos, de intervención, y claramente hay un cuerpo de lineamientos para cada objetivo, luego vienen ya propiamente los servicios, que es lo más, de alguna forma, lo más tangible, ¿no? Porque son en concreto las acciones públicas que ya se vienen desarrollando y otras que se tendrían que estar desarrollando, que van a afectar, digamos, positivamente al ciudadano, ¿no? Los servicios, como vamos a ver, pueden estar dirigidos también exclusivamente al propio Estado, ¿no? Por ejemplo, habíamos dado este ejemplo de si el objetivo es, digamos, equilibrar la cancha en cuanto al el acceso a servicios públicos desde nuestras lenguas originarias, ¿no? Entonces, un servicio puntual es, por ejemplo, que hayan funcionarios públicos que puedan manejar, digamos, puedan hablar y comunicarse en lenguas originarias, ¿no? Entonces, una acción es, pues, una serie de cursos de sensibilización y de fortalecimiento de capacidades a funcionarios públicos locales, ¿no? Y también por supuesto, de educación en la lengua, ¿no? Entonces, ese es un servicio, digamos, de la política específica de un objetivo que está dirigido al propio Estado, ¿no? Pero que finalmente se orienta a que el beneficio último lo tenga el ciudadano o la ciudadana, ¿no? Porque, y con eso digamos, para seguir avanzando,
porque recordemos, habíamos dicho que los problemas que la política planteaba no podían ser problemas del interior del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, la ausencia de información en materia cultural de datos, ¿no? No es en tanto no es un problema que afecta al ciudadano de modo directo, no se podía plantear como un problema público, ¿no? Sí como una causa que explica el problema público. Entonces, aquí en servicios hay un poco de matiz, ¿no? Porque pueden ser servicios dirigidos al propio Estado, pero digamos, en tanto el beneficiario final sea el ciudadano, ¿no? Entonces, luego de los servicios, que es un poco lo más tangible, ya tenemos digamos, los indicadores y las metas, que ese es este registro más de evaluación interna, ¿no? Los indicadores, que es, bueno, el tipo de medición que vamos a plantear para el logro de objetivos, y vamos a ver con los ejemplos que hay pues alrededor de uno o dos indicadores por objetivo, y que tiene que ver con, por ejemplo, el porcentaje de población que asiste a un servicio o bien cultural en el año. Y finalmente las mediciones anuales, que van hasta el 2030, por supuesto, que tienen que ver con el porcentaje deseado año a año, ¿no? En algunos casos será pues de crecimiento, ¿no? Cada vez mayor población que asiste al teatro, y en algunos casos de descendente, ¿no? Menor población que se siente discriminada. Entonces, bueno, es básicamente eso. Este es creo, el cuerpo, ¿no? Como el núcleo, si quieren, ya de la herramienta de administración pública, ¿no? Lo anterior, claro que es central, ¿no? Pero tenía que ver más un poco con cuál es el problema, cuáles son los antecedentes históricos, cuáles son los factores estructurales, digamos, cuál es el diagnóstico contemporáneo del sector, por qué es importante y cuál es el enfoque de derechos, ¿no? Esto ya es directamente, bueno, cuáles son los objetivos que logras, qué esperas lograr, y cómo lo vas a lograr, ¿no? Qué servicios vas a aplicar, y finalmente cómo los vas a medir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso, ¿no? Y aquí justamente podemos ver un par de ejemplos, ¿no? Em, em, He puesto dos ejemplos del objetivo prioritario 1 y del objetivo prioritario 3, me parece. El 2 ahí se ha colado un poco. Entonces, en el objetivo prioritario 1 tenemos, digamos, fortalecer la valoración de la diversidad cultural, ¿no? Ese es el planteamiento del objetivo, que además, como dijimos en cuanto al problema público, aquí también hay una estructura, ¿no? Que tiene que seguirse, ¿no? Es decir, digamos, la acción, fortalecer, qué cosa se va a fortalecer en qué campo, ¿no? Fortalecer la valoración de la diversidad cultural. Básicamente, todos van a seguir un poco esa misma estructura de construcción de objetivos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el objetivo priorizado, tenemos los indicadores del objetivo, que como ven son dos, que es básicamente porcentaje de la población que se autoidentifica como parte de un colectivo cultural, y porcentaje de la población que se ha sentido discriminada en los últimos 5 años, ¿no? Digamos, en un caso lo que se va a esperar es que ese porcentaje aumente, ¿no? La autoidentificación, en otro que disminuya, digamos, la discriminación, ¿no? Un logro esperado, ¿no? Para el objetivo, que bueno, es básicamente poner en positivo el objetivo, ¿no? Población valora la diversidad cultural como parte de su construcción, como parte de la construcción de su identidad ciudadana, ¿no? Luego tenemos los lineamientos, que ya no los voy a leer tampoco, pero que tiene que ver con esos medios o áreas de intervención, ¿no?
mecanismos para la atención, prevención y sanción del racismo, estrategias para la incorporación de la pertinencia cultural en los servicios públicos, que es lo que hemos venido repitiendo como un ejemplo constante, ¿no? Estado moderno y Estado eficiente es un Estado que presta atención a la diferencia cultural, ¿no? A la diversidad lingüística, y que por lo tanto flexibiliza y adapta sus procesos y sus enfoques, y también, digamos, a su cuerpo de profesionales, a esas realidades locales, ¿no? En fin, después aquí hay algunos cruces interesantes que ya en algún otro momento quizás se pueda discutir, eh, como por ejemplo un lineamiento, ¿no? Estrategias para la producción y difusión de contenidos culturales diversos, ¿no? A través de distintos medios. Entonces aquí hay un posible cruce con industrias culturales, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, tenemos objetivo, indicadores, logro, alineamiento, y tenemos el responsable del objetivo, va a ser el Ministerio de Cultura, pero esto ya no lo he puesto, porque ya sería demasiado. Para cada uno de estos objetivos también hay un cuadro donde se vincula, donde se hace la vinculación con todas las políticas de Estado y de gobierno, desde el Acuerdo Nacional o internacionales, como dijimos, el Convenio 169 de la OIT, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o políticas sectoriales que podrían, digamos, contribuir a la consecución del objetivo, ¿no? Eso también es interesante ver, y como dijimos en particular en este campo, con esta política, pues el vínculo más claro está con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores tiene una dirección de asuntos culturales, ¿no? Son los competentes, por ejemplo, en el campo de evitar el tráfico de patrimonio, el tráfico ilícito de patrimonio, ¿no? Entonces la repatriación de bienes, la participación en ferias internacionales y demás. Y por supuesto Mincetur y Promperú, que también dimos algunos ejemplos las sesiones pasadas, ¿no? Entonces, creo que vale la pena también ver ese cruce de políticas sectoriales para cada uno de los objetivos. Bueno, entonces siguiendo con el ejemplo 1, con el ejemplo prioritario 1, bueno, los lineamientos ya los vimos, pero quería que viésemos ahora aquí justamente los servicios, ¿no? Que es esas acciones concretas, ¿no? Digamos, algunas uno puede reconocer de modo directo porque ya se hace, ¿no? De todos modos, el fraseo está planteado como un servicio público general, digamos, no con específicamente lo que ya se viene haciendo, pero igual se puede reconocer. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para no amarrarlo a algo que puede cambiar después, ¿no? Pero, por ejemplo, servicios, puede ser campañas, ¿no? Servicios de sensibilización para el fortalecimiento de la identidad técnico-cultural, ¿no? Servicios de fomento del intercambio cultural y la transmisión de saberes culturales, ¿no? Estrategias de sensibilización, de fortalecimiento, de educación en este campo, dirigidos a la ciudadanía, y en particular, como se ve allí, a pueblos indígenas, originarios, afroperuanos, y bueno, ¿no? O a población en general también, ¿no? Entonces, como ven ustedes, aquí hay servicios que tienen que ver más con una suerte de sensibilización, educación, información dirigida a la ciudadanía, pero hay otro tipo de servicios que está dirigida más bien a los funcionarios de las entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, asistencia técnica en materia de prevención de la discriminación étnico-racial. Vamos a bajar un poquito, perdón, bueno, no se puede bajar, pero acá abajo, ¿no? Certificación de competencias de servidores públicos en lenguas indígenas o originarias, lo que habíamos dado como ejemplo, ¿no? Formación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas o originarias, ¿no? Entonces, estos son otro tipo de acciones
que pueden estar directamente dirigidas a servidores públicos o no solo a servidores, ¿no? Sino a ciudadanos, digamos, que se registran oficialmente como traductores bilingües en lenguas originarias y que están allí disponibles para prestar algún servicio público o local o comunitario, ¿no? De hecho, creo que, no sé si estoy tomando aquí, pero voy a mover esto. De hecho, hace un par de semanas o quizás 3 semanas se publicó la base de datos digamos, en la base de datos de pueblos indígenas se publicó un cuerpo de información nuevo, un mapa etnolingüístico, y ahí se van constantemente incluyendo la nueva información que se va produciendo sobre población originaria y lenguas originarias indígenas en el Perú. Y allí también es interesante, uno puede acceder a justamente esta base de datos de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, digamos, registrados oficialmente digamos, respaldados, ¿no? por el Estado peruano, o sea, que han seguido una capacitación, una formación oficial, de alguna forma, ¿no? Y están allí, bueno, por lengua, las más de 40 lenguas originarias que tenemos, bueno, nombre, datos de contacto y demás, ¿no? Entonces, es un servicio finalmente al ciudadano, ¿no? Para cualquier tipo de proyecto cultural, de investigación, de empresa, de lo que fuese que tengamos, ¿no? De resolución de conflictos o lo que fuese. Además de la responsabilidad propia del Estado, también hay, por ejemplo, ese cuerpo de profesionales con los que uno se puede contactar, ¿no? Directamente. Bueno, entonces tenemos eso. Vamos a ver un poco más de este ejemplo 1 y allí paramos unos minutos. Entonces tenemos, pero me voy a retroceder un poco, tenemos el objetivo, los indicadores, el logro, los lineamientos, los servicios, la persona que recibe el servicio, de modo directo. Después esto no es cancelatorio, no tiene un muro ahí, pero tenemos la persona que recibe el servicio y la ficha técnica del indicador, ¿no? Que aquí lo que se plantea es justamente, o lo nuevo que plantea es, digamos, el responsable del indicador, el responsable ya técnico del indicador, en este caso es una dirección general del Viceministerio de Interculturalidad. Son los llamados dentro de una serie de actores, digamos, a procurar ese objetivo, ¿no? Las limitaciones del indicador, que todo eso también es bien importante desde el punto de partida que habíamos señalado de que hay información, pero no es necesariamente la más potente y no es que se haya hecho una línea de base para la Política Nacional de Cultura, ¿no? Lo que se hizo fue recoger esa información que estaba allí, que trabajaba interculturalidad, que trabajaba patrimonio, industrias culturales, y desde esa base construir una línea de base, digamos, para cada objetivo. Pero por supuesto que siendo esto así, tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, una limitación que se plantea es que la pregunta sobre la que se parte tiene como marco temporal en la pregunta de si se ha sentido o no discriminado en los últimos 5 años, ¿no? Que es un periodo definitivamente extenso, ¿no? Y entonces que, bueno, se llama a hacer un cambio a esa forma de la pregunta, ¿no? Pero después en realidad es básicamente, digamos, no es muy complejo, ¿no? Porque es, como decíamos, bueno, el cálculo es el número total de personas que se han sentido discriminadas sobre el total de la población peruana. Eso te da el porcentaje, eso te da la línea de base para el año base 2014, ¿no? Y sobre ese dato y sobre ese año, pues los logros esperados año a año, ¿no? Y como vemos, y ya vamos a discutir igual eso, evidentemente se espera una reducción de ese porcentaje hasta el 2030, ¿no? Pero creo que ya podemos empezar a hacernos preguntas de la
no sé si pertinente sí es, pero creo de cuán útil, ¿no? O de si no hay otras formas de medir este objetivo, ¿no? O de si finalmente esta reducción, digamos, de 0,2 nos va a decir mucho de algún cambio sustancial en el país o no. Yo también lo estoy un poco, como siempre, un poco procesando, ¿no? Pero sobre todo en este objetivo creo que hay ahí algunas cosas que se pueden problematizar, ¿no? En algunos otros es un poco más claro, ¿no? En que haya más empleo, más trabajadores dedicados a las artes, creo que es más o menos más evidente. Pero bueno, eso justamente lo vamos a comentar, voy a esperar un poco entre todos hacia el final. Y con esto, no, perdón, sí, y con esto entonces creo que podemos darnos unos minutos, porque lo que vamos a hacer a continuación es trabajar un poco lo mismo, pero con otra área, y después empezar a plantear esas preguntas de cierre y abrir un poco la mesa, ¿no? Bueno, entonces paramos si les parece, unos 5 minutos como siempre, y volvemos 8:13, ¿sí?
Bueno, a ver, voy a seguir compartiendo. A ver, creo que ahorita en un momento se va a compartir. Listo. Bueno, entonces nos habíamos quedado un poco aquí y para ir avanzando y prácticamente ir un poco cerrando también, ¿no? Otro de los ejemplos puede ser el vinculado a artes e industrias culturales, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el objetivo prioritario 3, que es fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y creativas. Eh, y allí, aunque, claro, puede sonar a construcción hecha y demás, creo que es importante, de todos modos, cómo fijaron los términos, ¿no? Porque eh, yo creo que si uno revisa las políticas de fomento a este subsector en particular, más bien en los 2000, ¿no? Fines de los 90, 2000, el lenguaje o los términos utilizados probablemente serían otros, ¿no? O más bien fueron otros, ¿no? Digamos, eh, aumentar el impacto económico en el sector de las artes e industrias culturales, ¿no? Iría, o más bien fue, de hecho, un poco por ahí, ¿no? Aquí cuando se habla de desarrollo sostenible, siendo que igual esto no es, pues aquí no empieza ni termina la gestión de la cultura y el modelo económico en el que estamos insertos, de todos modos te da cuenta de algún énfasis distinto o de procurar matizar esa mirada, como dijimos en la sesión de ayer, bastante más economicista de la primera ola, si quieres, si podemos ponerlo así, de entusiasmo frente a la participación de la cultura y de las artes como parte de una economía, ¿no? Entonces aquí se habla más de desarrollo sostenible, se habla más de un ecosistema cultural, ¿no? Donde los distintos actores puedan participar de modo esperablemente equitativo, ¿no? Desde un enfoque de descentralización, tratando de reducir diversas brechas y demás. Pero, eh, pero bueno, entonces tenemos este objetivo priorizado, tenemos indicadores puntuales que además aquí uno puede evidenciar algunas tensiones, ¿no? Porque de todos modos esto tiene que continuarse, ¿no? Este enfoque tiene que continuarse, tiene que hacerse explícito, como ya hemos dicho varias veces, con eh, indicadores que puedan ser medibles y cuya fuente de información pueda ser sostenida, ¿no? Entonces, en este caso, el porcentaje de la contribución de las actividades culturales privadas y formales al Producto Bruto Interno, ¿no? Otro de los indicadores es el porcentaje de personas empleadas en los sectores culturales y creativos, ¿no? Respecto al total de la población activa empleada, ¿no? Entonces, contribución al Producto Bruto Interno y, digamos, porcentaje de trabajadores de la cultura, que ya vamos a ver, hay un tipo de medición ahí específico, ¿no? Bueno, el logro esperado, y los lineamientos, ¿no? Eso uno lo puede organizar, o sea, puede pensar como en áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el área de fortalecimiento de capacidades, que tiene que ver más con los actores, ¿no? Con los trabajadores de la cultura, con fortalecer esas eh, herramientas y capacidades en distintos ámbitos, ¿no? Tiene que ver con financiamiento de la cultura, con brindar incentivos económicos o no económicos a agentes culturales, tiene que ver con generar mecanismos de circulación de los bienes y servicios culturales, nacional e internacional, ¿no? Participar en ferias, festivales, en mercados, contar con plataformas digitales de distribución, ¿no? Eh, y bueno, en fin, una serie de lineamientos que nos van a dar cuenta de estrategias y áreas específicas de intervención.
Luego, como en el caso que vimos hace un momento, los servicios, ¿no? Entonces, servicios de formación de capacidades para gestores y emprendedores de las industrias culturales. Ya ocurre, ¿no? Hay espacios como Conecta, como, digamos, los vínculos o las estrategias que hay entre UNESCO y el Ministerio para formar mediadores de lectura, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de estrategias que están dirigidos a cumplir este servicio, ¿no? Otorgamiento de subsidios económicos, es quizás lo más conocido, ¿no? Los fondos concursales del ministerio, ¿no? Ese es un tipo de servicio público, en este caso quizás de los más visibles y difundidos, porque a la vez también seguramente de los más necesarios, para que sector se pueda, si no sostener, al menos pueda tener algo de mejores condiciones para su desenvolvimiento, ¿no? O al menos y sobre todo para las fases de creación y producción, ¿no? Entonces, bueno, ahí también vemos a qué tipo de población está sobre todo dirigida este servicio, ¿no? Servicios de calificación cultural, ¿no? Eso también ya se hace, ¿no? Se hace antes digamos, claramente antes de la política, ¿no? Esta, este trámite administrativo de la calificación cultural, ¿no? Cuando uno es gestor, productor, va a hacer un concierto, una obra de teatro, un festival, realiza ese trámite porque cuando tu evento es calificado como un espectáculo cultural no deportivo, no tienes que pagar algunos de los impuestos que cualquier otro tipo de evento tendría que pagar, ¿no? Y eso, por supuesto, que reduce los costos y por lo tanto permite que eso, bueno, desarrollar el evento, el espectáculo, quizás con algo de mejores condiciones, o si no, al menos con mejores condiciones, con la posibilidad de reducir costos, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de servicio público que lo que busca es justamente, digamos, fortalecer el sector, el ecosistema creativo, ¿no? Y así, dicho sea de paso, antes que me olvides, es una fuente de información también bien interesante, ¿no? Porque como todo esto está registrado públicamente, se puede obtener año a año la cantidad de calificaciones culturales que han habido en el Perú digamos, hacer el corte por departamento, distrito, por tipo de evento, ¿no? Concierto, festival, música, artes escénicas, por la cantidad de producción involucrada, si tenemos una producción pequeña, mediana, grande. Bueno, ahí nos metemos otro tema, pero es un ejemplo también concreto de un servicio que lo que busca es fortalecer el sector, ¿no? Bueno, en fin, desarrollo de ferias y festivales y demás. Y finalmente, ¿no? Para cerrar esta sección, en este caso tenemos para este objetivo dos indicadores, como dijimos, ¿no? Tenemos el indicador del porcentaje de personas empleadas y el indicador de contribución de las actividades culturales al Producto Bruto Interno, ¿no? Privadas y formales, además, ¿no? Eso también es una limitación del indicador, pero también un sentido de realidad, ¿no? Porque no sería muy difícil tener un registro público constante y seguro si se incluyen las actividades informales que no estén basadas en ningún tipo de registro oficial, ¿no? Sería quizás en algún año tener una aproximación un poco más cercana, en otro no, salvo que haya digamos, intento y registro mucho más contundente, ¿no? De medición de la actividad informal que mantenga la misma metodología y demás, ¿no? Pero eso ahora, hoy en día no existe, y entonces el indicador mide la contribución de las actividades formales privadas, se refiere al propio sector, ¿no? Lo que hace es no medir las actividades públicas, ¿no? El Estado también es gestor de eventos finalmente en algunos casos, y eso no se va a medir directamente, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, para mantenernos en de la contribución de las actividades culturales al Producto Bruto Interno, pues aquí digamos,
porcentaje, o en todo caso, lo que se espera claramente es que sea un crecimiento ascendente, ¿no? De la línea de base que, como habíamos dicho, ¿no? Era de 1,58%, ¿no? La contribución del sector al PBI, se espera llegar al 2,72% en el 2030. Sí, yo creo que eso sí es posible, ¿no? Y después, en cuanto al porcentaje de personas empleadas, pues tenemos que el valor actual es de 3,3%, 3,5% en 2021, y se espera 4,13% al 2030, ¿no? Esto en base a la encuesta nacional de hogares, digamos, a la medición de la ENAO en cuanto a población activa empleada, y a las ocupaciones económicas que uno registra cuando responde a esa encuesta, ¿no? Esto es un tipo de codificación, de clasificación, de hecho internacional, ¿no? Que las ocupaciones, el tipo de ocupación, digamos, tiene un código de clasificación, y hay algunos que claramente están pues vinculados a cultura, ¿no? Y hay otros, dijimos, me parece, en la primera sesión, hay algunos países que incluyen más actividades culturales dentro de esa medición, ¿no? Diseño, por ejemplo, ¿no? Software, ¿no? O publicidad, ¿no? Algunos países las incluyen dentro de su medición de actividades culturales, y eso, por supuesto, hace que el número se infle también, ¿no? Que puede ser interesante políticamente en la negociación con el Ministerio de Economía, por ejemplo, pero quizás no es tan exacto cuando uno se pone a definir qué es o qué no es una actividad cultural, digamos. Sí, ¿no? Cuando uno se pone a definir qué es o qué no es eso, ¿no? Hay algunos matices, ¿no? Para algunos publicidad no lo es, o sí lo es en parte; para algunos software no es lo mismo que artes escénicas y música, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es otro tipo de discusión, pero es desde aquí, desde donde se mide, digamos, el porcentaje de personas empleadas en el sector. Y bueno, entonces, esos son dos de los objetivos, ¿no? No el tercero, pero digamos, uno más que podríamos ver, ya no lo vamos a hacer ahora, es el que corresponde a patrimonio, ¿no? Que tiene que ver con aumento de la valoración de los espacios patrimoniales, aumento de la participación, asistencia en estos espacios y demás, ¿no? Como dijimos, tanto los objetivos como los indicadores, los objetivos como los lineamientos y servicios están organizados sectorialmente, aunque en algunos casos, algunos servicios tienen este cruce posible con otras de las columnas del sector, ¿no? Bueno, entonces eso como revisión, digamos, general. Eso de patrimonio ya no lo vamos a ver. Y un par de cosas más, ya para ir cerrando, para abrir con algunas preguntas, y bueno, para conversar un poco, ¿no? Y realmente lo voy a plantear como preguntas, ¿no? No voy a comentar tanto allí. Primero es, digamos, pensar la pertinencia de los objetivos, ¿no? El objetivo público, del gran problema público, creo, en lo personal, que sí, y tomando en cuenta las restricciones de la metodología de ese plan, creo que sí da cuenta, digamos, o permite transversalizar un problema mayor en el campo de la cultura, ¿no? Y que se alinea además a un enfoque global y regional en la gestión de la cultura, ¿no? Que tiene que ver con los derechos culturales, ¿no? Y con el limitado ejercicio de los derechos culturales, que además nos permite lanzar un ancla con nuestra Constitución, ¿no? Con una parte de la Constitución, ¿no? Que tiene que ver con nuestros derechos constitucionales de autoidentificación, de acceso, de participación a la cultura, digamos, disfrute del patrimonio y demás.
pero quizás los objetivos prioritarios, ahí sí hay mayor margen de discusión, ¿no? De afinamiento. Yo creo que sí, finalmente sí responden a las problemáticas sectoriales, eh, pero me sigue haciendo algo de ruido que sean justamente organizados tan sectorialmente, ¿no? A la vez hemos dicho que este documento lo que te plantea es una ruta y no es, digamos, el inicio y el fin y lo único que va a ocurrir en el campo de la gestión cultural pública, ¿no? Lo que te hace es trazar esta línea de trabajo que pueda trascender gobiernos, ¿no? Y demás. Pero en todo caso se puede claramente dar una vuelta a ello. Otra pregunta que quisiera plantear es si son posibles de conseguir en el marco de tiempo que queda para la política, que son 8 años, ¿no? Que es nada realmente, ¿no? Y que no se vislumbra necesariamente como unos 8 años muy estables, ¿no? Ni en lo económico, ni en lo político. Eh, entonces, claro, esto es un documento, una apuesta que se hizo prepandemia, pero que va a tener que repensarse también en este contexto, ¿no? Después uno puede también problematizar o pensar su medición, ¿no? Progresiva, su avance progresivo para todos los casos, ¿no? Es decir, lo que decíamos, ¿no? Quizás esperar o buscar conseguir que hayan mayores personas, una mayor cantidad de personas dedicadas al empleo cultural es un poco más factible y digamos, medible, ¿no? Sobre lo cual uno tiene que luego hacer el trabajo y el seguimiento de las condiciones laborales de ese sector. Pero no sé, digamos, me sigue haciendo ruido, digamos, que este tipo de metas que tienen que ver más bien con que, digamos, el 2021 la población discriminada sea 18.1 y el 2027 sea 17.9, ¿no? Eh, Ahí hay algo, me parece, que se pierde en la medición, ¿no? O que, digamos, hay muchos otros factores que van a intervenir eh, para un poco ensuciar esa medición. Pero bueno, son nuevamente preguntas en voz alta, ¿no? Y después, bueno, lo que decíamos del enfoque temático, hay otro tipo de políticas que trabajan más bien por ejes, ¿no? Eje y transversales, ¿no? Eje capacidades, eje, digamos, condiciones laborales, eje financiamientos y demás, ¿no? Entonces, creo que también hay un campo para pensar eso. Y finalmente, y con esto cierro, pues, perdón, dos cositas más, ¿no? Eh, Pensar la viabilidad política, administrativa y social de los objetivos y sus lineamientos en el marco temporal que se ha planteado. Además, esta es una discusión que está en el documento y que es obligatorio incluirlo, ¿no? Para cada uno de los objetivos y alternativas de solución, tiene que haber una evidencia de que son viables política, administrativa y socialmente, ¿no? Entonces, esa parte del documento también es bien interesante porque bueno, evidentemente no es un contexto de estabilidad, ¿no? Entonces, su viabilidad administrativa quizás es más posible, política es un poco más incierta y demás, pero en todo caso el propio documento plantea la pregunta de su viabilidad, ¿no? Y aquí ya con esto cierro, ¿no? Que tiene que ver con las políticas culturales en un contexto de crisis, ¿no? Y que con lo que quisiera invitar ya para nuestra propia reflexión post seminario a pensar, digamos, el rol que cumple la gestión pública de la cultura en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? Habíamos dicho desde la primera parte de la sesión 1 que, digamos, en un contexto de múltiples crisis, es decir, de crisis económica, de crisis política, de crisis sanitaria global, ¿no? Y de crisis medioambiental,
claramente, digamos, hay que repensar el lugar que ocupa la administración pública en cultura, ¿no? Quizás este énfasis en ser eficientes en el campo de la cultura, siendo central, tiene hoy más que nunca que recuperar esa dimensión política de la política pública, ¿no? Porque si estamos en un momento, digamos, casi liminal, ¿no? Donde estas múltiples crisis nos han puesto en un lugar de en general repensar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Eh, Creo que las políticas culturales ocupando un lugar central allí tienen justamente que recuperar esa visión política y esa visión finalmente de sociedad, de mundo en el que creemos que es mejor estar, ¿no? Si la discusión, como creo que, digamos, está un poco en retroceso, ¿no? Pero si la discusión sigue siendo exclusivamente cómo ser más eficientes en el campo de la cultura, creo que nos perdemos finalmente de mucho, ¿no? Y es algo que este contexto nos ha empujado a hacer. Cierro solo con un par de ideas más. Buena parte de la discusión de las acciones públicas en cultura en los últimos años, al menos en el campo que puedo conocer un poquito más, que es el de las artes y industrias culturales, ¿no? Tuvo que ver con cómo conseguir mayor financiamiento, ¿no? Con cómo hacer que el Estado peruano otorgue un presupuesto público para que sea destinado al sector a través de fondos concursales, ¿no? Que es pues la estrategia más común en los países de fortalecimiento del sector a través del financiamiento público. Siendo eso claramente relevante, ¿no? Porque ningún país de la región sostiene su sector sin financiamiento público, y eso claramente tenía que fortalecerse en el Perú, que estaba rezagado en general en la región y que no había mayor financiamiento público que por ahí un par de posibilidades desde plataformas internacionales en los 90s. Digamos, lo que evidenció la pandemia y la crisis fue algo que se sabía, pero que no se había puesto tanto en discusión pública, ¿no? Que es un poco lo que dijimos, que es la precariedad laboral, ¿no? La inseguridad social, digamos, el no acceso a seguros de salud, ¿no? La informalidad, ¿no? La informalidad de todos, ¿no? No contar con registros públicos sobre los trabajadores de la cultura, ¿no? Que impedían una política pública un poco más transversal, ¿no? Y quizá más democrática también. Entonces, y eso en el Perú y en el mundo, ¿no? O sea, esa fue como uno de los grandes temas de discusión, o quizás dos, ¿no? Dos grandes temas de discusión durante los inicios de la pandemia en cuanto a las políticas públicas en cultura vinculadas a este sector, ¿no? Uno, las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura, que además era un tema que venía recuperando un enfoque más crítico de este sector. Uno de eso, y dos, el rol, impacto, digamos, los efectos del sector en materia de medioambiental y de salud también, ¿no? Cuál es el lugar que ocupa los trabajadores de la cultura, digamos, las artes en general, en la salud pública, en la sensación de seguridad, pero también en la intervención en el medio ambiente, ¿no? Ser más, problematizar más ese campo, ¿no? Entonces, creo que cierro con eso, ¿no? Eso ya un poco es lo que he dicho ahorita, pero hay una serie de factores, de desigualdades, de crisis, ¿no? De nuevas desigualdades que nos invitan a repensar las políticas culturales, ¿no? Y finalmente, quisiera cerrar con esto, ¿no? Con esta idea de que es necesario, por supuesto, desde el enfoque de la gestión pública, ser más eficientes con el gasto público, administrarlo de la mejor manera,
acercarse a estos lenguajes y términos y formar una capa de profesionales que pueda, digamos, moverse en estos campos también, porque alguien va a ocupar ese lugar, ¿no? Pero que tenga la suficiente distancia crítica también para saber o para proponer o para dimensionar que hay que hay un trasfondo mayor, ¿no? En la gestión pública cultural, que es una exigencia que nos toca a quienes estamos en este sector, ¿no? Que no toca quizás a quienes gestionan públicamente, pues, o no de la misma manera, pues el transporte, ¿no? La producción industrial de otros sectores, ¿no? Es una exigencia que se hace más, que nos hacemos más y que se hace más a cultura, y creo que eso es bueno, pero a la vez es, por supuesto, desafiante, ¿no? Porque evidencia justamente las tensiones entre estas dos dimensiones con las que partimos el seminario, ¿no? Bueno, entonces creo que yo me quedo allí y si les parece abrimos si alguien quiere comentar, preguntar, compartir, ¿no? En los minutos que nos quedan, estaría bueno. Muchas gracias, Félix. Mientras los demás se van animando a hacer preguntas, yo tenía algunas preguntas y reflexiones para ti. En verdad, quiero agradecerte ante todo por estas 3 sesiones en donde creo que además de presentarnos con mucho detalle y claridad los contenidos de la política, has también hecho una reflexión sincera y creativa y crítica con respecto a, digamos, los alcances, limitaciones o los nudos problemáticos de esta política, ¿no? Que ha sido el primer ejercicio en Perú, digamos, sustancioso de hacer esto, y claramente es una tarea prioritaria entre nosotros en el sector. Eh, Pensar, ¿no? En cuál ha sido el proceso y qué nos han enseñado y, digamos, cuáles son los retos que vienen en el futuro. Entonces, es en ese sentido que veo el aporte de este seminario y te agradezco mucho por eso. Quería invitarte, digamos, estando nosotros en un espacio de estudios culturales, ¿cierto? Que es además de un ámbito académico, un espacio de reflexión teórica, y sabiendo que tú has estudiado muchísima teoría, ¿no? Quería preguntarte, ¿cuál es para ti el rol de la teoría crítica y cultural al momento de trabajar en un proceso tan, digamos, de realpolitik como este, ¿no? Y no sé si es que ese enfoque teórico a veces ayuda a identificar nudos, problemáticas, ¿no? En la parte final de tu reflexión, creo haber entendido que hay siempre una sensación de disonancia, ¿no? Entre un lenguaje administrativo que enfoca la eficiencia y los índices, indicadores cuantificables, ¿no? Que claramente este tipo de teoría que manejamos en los estudios culturales es algo que nos hace ruido, ¿no? Porque nos suena no sé, a un afán positivista, a un discurso demasiado simple que no capta, digamos, lo que escapa a la representación simple, ¿no? Plano, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué emerge de esa brecha, de ese contraste entre los dos lenguajes que tú manejas y que has tenido que manejar en este proceso? Oh, qué bacán, Alexandra, gracias por esa pregunta, ¿no? Em, sí, a ver, quizás, bueno, quizás partir de lo más inmediato y personal que efectivamente, digamos, a todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, sabemos que, digamos, eh, al menos en lo personal, y creo que podemos compartirlo, es excesivamente demandante, ¿no? Y inagotable, ¿no? Digamos, sin ningún como casi respiro, ¿no? Porque básicamente es tratar de apagar constantes incendios y un poco de reojo, tratar de gestionar, digamos, el sector, de las competencias que uno y los recursos que uno tiene, y desde una apuesta también, pues, política, algún proyecto colectivo y demás, ¿no? Entonces creo que eso
o sea, te puede comer, ¿no? Y lo decía porque te puede comer y hacer que uno se olvide un poco del lugar, al menos en mi caso, y partiendo de tu pregunta, desde el cual uno se ha acercado a este sector. Habiendo dicho eso, sin duda creo que ha sido y es, ¿no? Fundamental, ¿no? Es fundamental, digamos, el manejo teórico, conceptual, ¿no? Y de procesos del sector y trasladar ello a la gestión pública, ¿no? Creo que ha sido fundamental, pienso por una o dos razones que ahora, digamos, las tengo más presentes. Una es evidenciar, digamos, la dimensión histórica del campo, ¿no? Porque y aquí otra vez vuelvo un poco a lo anecdótico, cuando, en distintos, y creo que lo comenté, no estoy tan seguro, pero en distintos momentos, espacios, en la gestión pública y digamos en general en el sector, por ejemplo, en industrias culturales y artes, lo que yo escuchaba es básicamente, y fuera del Perú también, la idea de que este era un campo nuevo, ¿no? Innovador, novedoso, un término, un concepto pues, que se estaba empezando a descubrir, ¿no? Y que todos teníamos que estar alineados con eso, ¿no? Y yo, en la medida de lo posible, bueno, para mí, pero también hacia afuera, digamos, hacía esta reflexión de que este campo tiene 80 años pues, en discusión, ¿no? El término tiene 80 años, ¿no? Parte de una escuela marxista, ¿no? De teoría crítica pura, ¿no? Entonces, los orígenes de todo esto que estamos hablando tiene que ver con teoría crítica, ¿no? Y tiene que ver con un enfoque, por supuesto, que después se ha ido transformando, pero que no hay que perder porque, bueno, primero por el reconocimiento de la historia, ¿no? Por esa mirada de largo plazo, pero también porque te da más herramientas para el análisis y más sospechas sobre este entusiasmo, ¿no? Entonces, siendo que uno apuesta por el crecimiento del sector, porque haya más trabajadores, porque haya más financiamiento y todo ello, también hay que tener las herramientas y conocimiento, y que eso creo que eso ha dado justamente la teoría clínica y los autores distintos que uno ha podido revisar sobre justamente estas nuevas brechas, estas desigualdades, estos efectos que ya no tan positivos, ¿no? Que también genera el sector y que genera también la gestión pública del sector, o que puede generar la gestión pública del sector, ¿no? Entonces, para ponerlo en sencillo, ¿no? O bueno, no en sencillo, pero con ejemplos concretos, hubo una ola, y todavía existe, ¿no? Una ola fuerte por digamos, regenerar los distritos y espacios desde, digamos, la cultura, ¿no? Y eso puede haber tenido algunos ejemplos importantes, pero también en varios otros o no funcionó o generó más bien nuevas desigualdades, ¿no? Y si por un lado no hay un cuerpo de documentos y manuales y profesionales que evidencian esto como casi como una guía que hay que hacer para la gestión de las ciudades, más bien desde otro lado, más cercano a la teoría crítica, que uno tiene que mirar y revisar y poner en la mesa, se evidencia justamente estas precariedades que se generan a partir de seguir ese manual, ¿no? Entonces creo que eso también ha sido súper importante, ¿no? Y colocar pues vinculado a eso, al sujeto, al trabajador en el centro y pensar en procesos mayores, ¿no? Procesos, que esto es parte de un proceso político mayor, ¿no? Creo que eso, digamos, como reflexión general, ¿no? Pero en resumidas cuentas, claramente importante, necesario, básico, ¿no? Está Álvaro, ¿sí? Yo tengo que activar tu audio. Creo que ya estás ahí, Álvaro, para... Y después, Sí, después veo la pregunta del chat. sí, buenas noches. Bueno, sumarme también al agradecimiento, Félix, por la presentación, y vemos estos 3 días de intercambio en relación a la política. Y yo quería plantear, digamos, un tema que me inquieta de los indicadores y que también lo planteamos de manera inicial el primer día, ¿no? Es decir, el hecho de que se hayan escogido indicadores que ponen el foco
sobre todo en el aspecto privado de la política, como es, digamos, el consumo de las familias o el aporte al PBI, pero el aporte al PBI solamente de la actividad privada, no está invisibilizando el rol importante que cumple justamente el Estado en una política pública, ¿no? Y lo digo porque a nivel comparado, incluso en los propios indicadores que propone UNESCO, un indicador importante es el aporte o la inversión pública en cultura. Y no lo encontramos he vuelto a revisar los indicadores y no lo encontramos por ningún lado en la Política Nacional de Cultura. ¿Esto es solamente un error metodológico o se inscribe más bien en una lógica, digamos que, bueno, Wendy Brown ha hablado de economización de la cultura, ¿no? Es decir, medir solamente el aporte de la cultura es una lógica de consumo privado y no la función realmente de una política pública que debería ser visibilizar el rol del Estado en el acceso a bibliotecas, etcétera, ¿no? Y lo digo porque incluso si lo ponemos en contexto, el mismo año que se aprobó la política también se dio la ley del libro, por ejemplo, ¿no? Y habla, digamos, de un aporte al fondo libro, ¿no? Y el aporte del Estado sigue siendo bastante limitado, ¿no? Estaba viendo la cifra, era 16 millones, que equivale alrededor de un 5 o 6% del total de las importaciones. Entonces, no se estaría enmarcando más bien esta política a través de los indicadores, que es lo que van a medir el avance, porque probablemente los objetivos, los lineamientos, seguramente habrá consenso, pero lo que va a mostrar el avance es el nivel de mejora en los indicadores. Al no visibilizar el aporte público, no estamos justamente dejando de mostrar lo que decíamos al inicio, ¿no? El rol político de la política pública, ¿no? Entonces lo planteo como inquietud porque me llamó bastante la atención que no se hayan tomado otro tipo de indicadores que sí, incluso están planteados por la propia UNESCO, ¿no? No, gracias a ti, Álvaro, digamos, compartiendo reflexiones contigo, ¿no? O sea, sí, sin duda creo que se tiene que medir la inversión pública en cultura y se tiene que medir como parte de un documento como este, porque al hacerlo el Estado ejerce una presión sobre sí mismo también, ¿no? Porque si ya uno coloca como un indicador la inversión pública en cultura, ¿no? Y con una meta específica, se está colocando también una presión sobre sí mismo para que claramente ese presupuesto crezca, ¿no? Eh, También a la vez, ¿no? Y no es un pero digamos, a la vez pienso que no se puede, digamos, dejar de lado en la discusión, en la mesa, precisamente esa volatilidad constante del presupuesto público en cultura en los últimos años, ¿no? Y, y, digamos, las subidas y bajadas, porque han ocurrido también del presupuesto y la inversión pública en cultura en los años recientes, ¿no? Lo cual probablemente más que ejercerse presión sobre sí mismo, sería desde otro lugar casi que ponerse cabe, ¿no? Porque no se va a poder quizás cumplir con ese crecimiento ascendente de modo un poco más riguroso. Estoy literalmente pensando, digamos, contigo, con todos aquí a partir de lo que dices, ¿no? Porque no, digamos, exactamente la respuesta de por qué eso no se puso así directa no la sé, pero sí sospecharía que alguna razón puede ir por ahí y también un poco por lo que dijimos, digamos, en algún momento que esa medición de todas maneras, digamos, está en otros documentos, ¿no? O sea, tú has mencionado la ley del libro, la ley de cine, ¿no? Hay esa medición, hay esas mediciones de la inversión pública en cultura y los efectos de que esa inversión tiene en el fortalecimiento del sector, ¿no? Entonces, hay ese nivel digamos, de inclusión y análisis, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, no se coloca como un indicador puntual y podría colocarse, ¿no? Es decir, allí, salvo me equivoque, no hay necesariamente una restricción directa de no colocar ello, quizás no como objetivo, pero sí como un servicio, ¿no? Como un posible servicio que
que da el Estado, y desde ahí como como una forma de medición, ¿no? Porque como tú dices, hay UNESCO y otros países también lo incluyen. Entonces, ya para seguir con la otra pregunta, creo que lo que toca, siendo que esto ya está así, es de todos modos hacer presión por que eso se mida en los siguientes años en el acompañamiento de la política, ¿no? Así como esos indicadores puntuales, no hay nada que impida que el propio Estado, el propio sector diga, bueno, del mismo modo, el 2021 tenemos tantos millones para este sector, para este otro, y nuestra meta, digamos, en los siguientes años va a ser así, ¿no? Eso es posible en el marco de la política para que acompañe la misma, ¿no? Pero bueno, eso es quizás un poco desordenado lo que podría comentar, y pues es un tema bien importante, ¿no? Quería leer la pregunta de Antonio Espinosa. ¿A qué alude el título Política Pública o Administración de la Cultura? ¿Serían conceptos antagónicos? Sí, o sea, no los pondría como antagónicos, pero sí un poco la provocación inicial del seminario tenía que ver con justamente esas dimensiones y lenguajes que sí pueden entrar en tensión, ¿no? Una desde un énfasis más de eficiencia, medición y administración, y otra más de transformación y, digamos, dimensión política y imagen de los ciudadanos y ciudadanas, y de qué tipo de sociedad queremos ser, y de nuevos referentes identitarios y demás, ¿no? Entonces, esos dos mundos, ¿no? Acompañan un documento de política cultural que no necesariamente acompañan otros documentos de política pública, ¿no? Entonces, un poco la idea ha sido que esa suerte de tensión, ¿no? Acompañe la discusión de este documento, ¿no? Para decir finalmente, como hemos dicho, que lo que creemos, lo que me parece que muchos dicen más aún ahora en este contexto, es precisamente recuperar esa dimensión política transformadora de una política pública en cultura, o al menos no perderla, ¿no? Al menos no digamos, enterrarla sobre el manto de la eficiencia pura, ¿no? Claramente eso sí es creo, un error, ¿no? Por ahí va. Eso es. Si no hay más preguntas, creo que nos podemos quedar aquí. Te agradecemos muchísimo, Félix. Han sido 3 jornadas muy iluminadoras, muy interesantes, y muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Hemos tenido muy buena asistencia los 3 días, estamos muy contentos. Y nada, recordarles que tenemos varios eventos que se vienen, así que estén conectados en nuestras redes y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, y gracias también a Claudia Almeida, que nos ha apoyado así detrás de las cámaras 3 días de una manera excepcional. Gracias, Alexandra. Gracias. Gracias, Claudia. Cuídense. Gracias a todos.